El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Capítulo 14. Dos civilizaciones. Segunda parte. Pablo. A los pocos días de la crucifixión y entierro de Jesús, comenzaron a correr rumores de que había resucitado. De esa manera, demostró que era algo más que un hombre. Fue así como mostró que era en verdad el Hijo de Dios. Se puede decir que la iglesia cristiana inicia ya en la mañana del domingo de Pascua los rumores sobre su resurrección. Pablo puntualiza: si Cristo no ha resucitado, nuestro mensaje no es nada y nuestra fe no tiene sentido. Ahora todos los hombres podían tener la esperanza de la resurrección de la carne, pues Jesús fue crucificado precisamente para salvarnos a nosotros. Y ahora, querida Sofía, debes darte cuenta de que los judíos no trataban el tema de la inmortalidad del alma o de alguna forma de transmigración de las almas, que eran ideas griegas y por lo tanto indoeuropeas. Según el cristianismo, no hay nada en el hombre, tampoco su alma, que sea inmortal en sí. La Iglesia cree en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna, pero es precisamente el milagro obrado por Dios el que nos salva de la muerte y de la perdición. No se debe a nuestro propio mérito, y tampoco se debe a ninguna cualidad natural o innata. Los primeros cristianos comenzaron a difundir el alegre mensaje de la salvación mediante la fe en Jesucristo. El reino de Dios estaba a punto de emerger a través de su obra de salvación. Ahora el mundo entero podía ser conquistado para Cristo. La palabra Cristo es una traducción griega de la palabra judía Mesías y significa, por consiguiente, el ungido. Pocos años después de la muerte de Jesús, el fariseo Pablo se convirtió al cristianismo. Mediante sus muchos viajes de misión por todo el mundo grecorromano, convirtió el cristianismo en una religión mundial. Sobre esto, podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Por las muchas cartas que Pablo escribió a las primeras comunidades cristianas, conocemos su predicación y sus consejos para los cristianos. Más tarde apareció en Atenas. Fue directamente a la plaza de la capital de la filosofía. Se dice que estaba escandalizado de ver la ciudad llena de imágenes paganas. Visitó la sinagoga judía y conversó con algunos filósofos estoicos y epicúreos. Estos le llevaron al monte del Areópago y le dijeron: ¿podemos saber qué doctrina nueva enseñas? Oímos hablar de cosas extrañas y nos gustaría saber de qué se trata. ¿Te lo imaginas, Sofía? Aparece un judío en la plaza de Atenas para hablar de un Salvador que fue crucificado y que luego resucitó. Ya en esta visita de Pablo a Atenas, intuimos el fuerte choque entre la filosofía griega y la doctrina cristiana sobre la salvación, pero al parecer consigue hablar con los atenienses. De pie en el monte del Areópago, es decir, bajo los grandiosos templos de la Acrópolis, pronunció el siguiente discurso. Atenienses, empezó, por todo, veo que sois muy religiosos. Al recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros santuarios, me he encontrado un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocer, eso es lo que yo os vengo a anunciar. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, el que reina sobre el cielo y la tierra, no vive en templos levantados por las manos de los hombres. Tampoco tiene necesidad de nada de lo que las manos de los hombres le puedan ofrecer, pues Él, el que da la vida, el aliento y todas las cosas a los hombres, permitió que todos los pueblos que proceden de un solo hombre habitasen por toda la tierra, determinando los tiempos y los límites de su morada, para que buscaran a Dios, para que pudieran sentirle y encontrarle, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos, como alguno de vuestros poetas ha dicho también, porque somos de su estirpe. Precisamente porque somos de la estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parece a una imagen de oro o plata o piedra, hecha por el arte o el pensamiento de los hombres. Dios ha tolerado estos tiempos de ignorancia, pero ahora ordena a todos los hombres, estén donde estén, que den la vuelta, porque Él ha fijado ya un día en el que juzgará al mundo con justicia, y para esto ha elegido a un hombre. Lo ha acreditado ante todos al resucitarle de entre los muertos. Pablo en Atenas, Sofía. Estamos hablando de cómo el cristianismo comienza a infiltrarse en el mundo grecorromano como algo distinto, como algo muy diferente a la filosofía epicúrea, estoica o neoplatónica. No obstante, Pablo encuentra al fin y al cabo una base en esta cultura.
señala que la búsqueda de Dios es algo inherente al género humano. Esto no representaba nada nuevo para los griegos. Lo nuevo de la predicación de Pablo es que Dios se ha revelado ante los hombres e ido a su encuentro. No es pues solamente un Dios filosófico al que los hombres pueden intentar alcanzar con su mente. Tampoco se parece a una imagen de oro o plata o piedra. De esa clase de dioses había de sobra arriba en la Acrópolis y abajo en la gran plaza. Pero Dios no habita en templos levantados por manos humanas. Es un Dios personal que interviene en la historia y que muere en la cruz por culpa de los hombres. En los Hechos de los Apóstoles se dice que después del discurso de Pablo en el Areópago, había gente que se burlaba de él por lo que había dicho sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos, pero algunos entre el público también dijeron: nos gustaría oírte hablar más sobre eso en otra ocasión. Algunos se unieron a Pablo y comenzaron a creer en el cristianismo. Uno de ellos era una mujer, Damaris, hecho que hay que tener en cuenta, pues hubo muchas mujeres que se convirtieron al cristianismo, y Pablo continuó sus actividades misioneras. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, ya había comunidades cristianas en todas las ciudades importantes griegas y romanas, tales como Atenas, Roma, Alejandría, Éfeso y Corinto. En el transcurso de 300 o 400 años, todo el mundo helenístico se había cristianizado. Credo. No solo como misionero tuvo Pablo una importancia crucial para el cristianismo, también tuvo una enorme influencia en el interior de las comunidades cristianas, ya que había una gran necesidad de orientación espiritual. Una importante cuestión en los años que siguieron a la muerte de Jesús fue la de saber si los que no eran judíos podían ser cristianos sin antes pasar por el judaísmo. ¿Debería, por ejemplo, un griego cumplir la ley mosaica? Pablo pensaba que no era necesario, pues el cristianismo era algo más que una secta judía. Dirigía a todos los hombres un mensaje universal de salvación. El viejo pacto entre Dios e Israel había sido sustituido por el nuevo pacto establecido por Jesús entre Dios y todos los hombres. Pero el cristianismo no fue la única religión nueva en esa época. Hemos visto ya que el helenismo se caracterizaba por la mezcolanza de religiones. Era por lo tanto importante para la iglesia cristiana llegar a un escueto resumen de lo que era la doctrina cristiana. Esto era importante para delimitarla respecto a otras religiones, así como para impedir una división dentro de la iglesia cristiana. De esta forma surgieron los primeros credos. El credo resume los dogmas cristianos más importantes. Uno de esos importantes dogmas era que Jesús era Dios y hombre, es decir, no era solamente el Hijo de Dios en virtud de sus actos, era el mismo Dios, pero también era un verdadero hombre que había compartido las condiciones de los hombres y que padeció verdaderamente en la cruz. Esto puede sonar como una contradicción, pero el mensaje de la iglesia era precisamente que Dios se convirtió en hombre. Jesús no era un semidios, medio humano, medio divino. La fe en esos semidioses estaba bastante extendida en las religiones griegas y helenísticas. La iglesia enseñó que Jesús era un Dios perfecto y un hombre perfecto. Post-scriptum. Intento contarte algo de las conexiones, querida Sofía. Con la entrada del cristianismo en el mundo grecorromano, acontece un encuentro convulsivo entre dos civilizaciones, pero también se trata de uno de los grandes cambios culturales en la historia. Estamos a punto de salir de la antigüedad. Desde los primeros filósofos griegos han pasado casi 1000 años. Por delante de nosotros tenemos toda la Edad Media cristiana, que también duró unos 1000 años. El autor alemán Goethe dijo en una ocasión que el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. No quiero que tú te encuentres entre ellos. Estoy haciendo lo posible para que te des cuenta de tus raíces históricas. Solamente así serás un ser humano. Solamente así serás más que un mono desnudo. Solamente así evitarás flotar en el vacío. Solamente así serás un ser humano. Solamente así serás algo más que un mono desnudo. Sofía se quedó sentada un rato mirando el jardín a través de los huecos del seto. Había empezado a comprender lo importante que era conocer sus raíces históricas. Al menos siempre había sido importante para el pueblo de Israel. Ella no era más que una persona casual. No obstante, si conocía sus raíces históricas se volvía un poco menos casual. Ella solo viviría algunos años en este planeta, pero si la historia de la humanidad era su propia historia, entonces ella tenía, en cierto modo,
muchos miles de años. Sofía recogió todas las hojas y salió del callejón. Dando pequeños y alegres saltos, cruzó el jardín y subió corriendo a su cuarto.